Bien, 12:38 de la tarde y vamos a continuar ahora con nuestra entrevista central y estamos con el doctor Francisco Franco, un amigo querido y también un colaborador del programa, pero además es un abogado constitucionalista, escritor ya de un libro sobre derecho constitucional que ha sido alabado no solo por el presidente del Tribunal Constitucional, sino por otros grandes juristas en la República Dominicana. Francisco, buenas tardes, qué bueno tenerte con nosotros. Hola. Para mí siempre un placer compartir con ustedes algunas ideas, principalmente, bueno, con ustedes que siempre me dan esta oportunidad. Francisco, hay un planteamiento de reforma constitucional, la oposición dice que no hay nada que modificar, enviaron el proyecto al Consejo Económico y Social, sobre todo porque lo que plantea el gobierno central, el presidente Luis Abinader, es que se debe crear un ministerio público independiente. ¿Cuál es tu visión sobre estos planteamientos y si es necesario reformar la Constitución de la República? Sí, mira, voy a tratar de hablar lo más llano posible, a ver si el público en general entiende temas que son muy técnicos, que no resuelven los problemas diarios de la población. Es decir, con una reforma constitucional directamente quizá no se resuelve la inflación, no se resuelve la delincuencia, no se resuelve la falta de empleo, no se resuelve el tema, por ejemplo, de las alzas de los combustibles. Pero aún una reforma constitucional no resuelve esos temas, sí incide sobre la realidad y el futuro de las personas. Entonces yo voy a intentar hablar de la forma más llana posible. Una constitución es la ley de leyes, una constitución es un pacto político, una constitución es la carta de derechos, una constitución incide sobre todos y cada una de las personas. Entonces, según lo que se ha estudiado a lo largo de la historia, una mayoría, un grupo político que haya logrado alzarse quizás con una cantidad considerable de representantes y que haya logrado ganar las elecciones, reiteramos, con una mayoría, no es dueña del destino de la Constitución. Modificar una Constitución implica lograr un consenso general entre tanto los que estén de acuerdo como los que no estén de acuerdo con esa modificación, es decir, lograr encontrar un punto medio de forma tal que todos nos comprometamos con ese pacto. Entonces, la pregunta inicial que debemos hacernos, y que fue la que tú hiciste, que si procede o no la reforma, o que sería lo mismo, ¿cuándo procede una reforma constitucional? Una reforma constitucional procede cuando sectores lo suficientemente, no una mayoría simple, sino una mayoría considerable de la población, del pueblo, que finalmente es el soberano, que es el dueño de la Carta Magna, pues se pone de acuerdo en una serie de puntos para lograr esa modificación. Yo entiendo que al día de hoy, y muestra de ello es que tanto el principal partido de oposición o ambos de los partidos de oposición se han retirado de ese diálogo. Yo creo que continuar o intentar avasallar grupos que no están de acuerdo sin buscar su opinión, sin buscar un punto medio, creo que es un desatino. ¿Por qué? Porque finalmente no se va a lograr la reforma constitucional y se va a someter al pueblo, a toda la población y al Estado a una tensión innecesaria. Entonces, ahora de ahí parto a un segundo punto. Es estrictamente necesaria para lograr la independencia, por ejemplo, que es lo que se plantea como principal punto, aunque se ha hablado también de reducir, por ejemplo, la mayoría para lograr ganar en primera vuelta, que de forma informal se ha tratado, pero lo que formalmente se ha hablado es de modificar la Constitución para reforzar la independencia tanto de la justicia como del Ministerio Público. Entiendo que no es estrictamente necesario quizás recurrir a una reforma, y me explico. En el 2010 se logró que el Ministerio Público fuera un órgano, y me voy a circunscribir ahora en este momento al Ministerio Público. Se logró que el Ministerio Público, pues, la mitad de sus asuntos y la carrera del Ministerio Público estuviera constitucionalizada y todos esos funcionarios fueran nombrados en función de concursos de oposición pública y de un escalafón, es decir, que en función de sus méritos pues fueran ingresando a esa carrera. Solamente se les reservó al presidente de la República la designación de lo que es el titular.
y me voy más allá, podría incluso lograrse un mecanismo por vía legislativa de que, si bien el presidente reserve esa designación, se fije en una serie de disposiciones, una serie de requisitos, un procedimiento incluso de cómo lograr esa designación de forma tal que ese Ministerio Público sea realmente independiente. Pero me voy más lejos. En esta reforma, en la propuesta de reforma que existe, se deja de lado lo que es, no se refiere, no se explica, no se incluye en el texto, ese punto que te acabo de decir de la carrera del Ministerio Público. Sí se habla del 50% de que sería reservado al presidente, y también se habla de que el primer Ministerio Público sería designado por el presidente de la República por un periodo de 6 años. Es decir, el actual presidente, en función de esa reforma, se reservaría la posibilidad de designar ese Ministerio Público. Y más grave aún, si queremos realmente constitucionalizar esa independencia orgánica del Ministerio Público en función de su designación, debería de consignarse en la propia Constitución la forma de designación, cosa que no se hace en este proyecto. Muy por el contrario, se pretende reservar al legislador, es decir, que sea mediante una ley que se fije la forma en que se designa el Ministerio Público. Es decir, que solamente lo que se hace es delegar esa independencia en el legislador ordinario. En cuanto a todos los puntos que tienen que ver con justicia, que es la rotación de la presidencia de las altas cortes, todo eso se puede lograr por vía legislativa. Entonces, lamentablemente, desde mi óptica, según lo que yo he estudiado, esa reforma constitucional, primero, no reuniría los requisitos o pretensiones que se están promoviendo, y en segundo lugar, no cuenta con un consenso lo suficientemente amplio para que, fuera de una tensión, fuera de someter al pueblo y al propio Congreso a momentos incómodos, pueda lograr que sea aprobada. Francisco, Samuel Sena de este lado, un saludo. Un abrazo, Samuel. Mira, para edificación de muchos de nosotros y de la mayoría de la población y las personas que nos están sintonizando, es cierto, en materia constitucional, que una vez reunida la Asamblea Revisora, esta puede decidir lo que entienda necesario sin que con eso pueda ser anulado por ningún otro poder constituido. Eso opinan varios juristas. Y eso lo he comentado yo en el pasado. O sea, la gente no sabe que modificar la Constitución no es igual que modificar una ley ordinaria. Mira, una vez reunida la Asamblea Revisora, tienen cierta soberanía. ¿Qué opinión te merece esto como constitucionalista? Mira, entonces, tú pones el dedo sobre la llaga sobre lo que es el poder constituyente o el poder de reforma. El procedimiento de reforma constitucional se inicia con la convocatoria, con una ley de convocatoria a la reunión de las asambleas. Uh-huh. Esa reunión puede ser convocada por una cantidad de legisladores o por el presidente de la República. Automáticamente esa ley es aprobada, que se aprueba por mayoría simple de los presentes, y se convoca a las asambleas. Esa asamblea es todopoderosa y es, como tú bien dijiste, soberana. Todo el texto constitucional queda sometido a la posibilidad de que esa asamblea reunida tome cualquier medida con relación a la Constitución. Es decir, si bien la ley de convocatoria fija una serie de artículos que supuestamente deberían ser los que van a ser tratados, ya automáticamente esa asamblea se encuentra reunida. No hay ninguna parte de la Constitución que no pueda ser tocada por esa asamblea, que al final, te repito, sería el soberano reunido según ese mecanismo para modificar la Constitución. Tal cual tú dices, y discúlpame que te interrumpa, que ante la apertura de la constituyente, de la Asamblea Revisora, se pudiera perfectamente, por ejemplo, habilitar al presidente Danilo Medina, que ahora mismo tiene un impedimento. Cualquier tema que esa Asamblea Constituyente estime pertinente abordar y modificar, tiene los poderes suficientes para hacerlo. O sea, para que ustedes estén claros, la gente que nos sintoniza, ante la apertura de la constituyente y se convoque a la Asamblea Revisora, el presidente Danilo Medina, que hoy está incapacitado, imposibilitado de volver a la presidencia de la República, se le abriría el camino. O peor, porque una vez reunida la Asamblea Revisora, los legisladores que se unen las dos cámaras tienen la potestad soberana de modificar cualquier artículo de la Constitución. Me voy más lejos.
aquellos que nosotros que defendemos la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte y con relación al tema del aborto, incluyendo la eutanasia, ahí se pudiera aprovechar el lobby internacional de muchos actores para presionar la eliminación del artículo 37 de la Constitución, que es el que establece el principio de la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. O sea, lo pernicioso de modificar la Constitución en este momento coyuntural de la historia es latente. Adelante, Francisco. Pero hay juristas que dicen que que yo no creo tampoco que tú lo estés contradiciendo, sino que la Constitución del 2010 nació con fallos y que deben de ser corregidos. Bueno, no conozco a profundidad esos supuestos fallos. Toda obra humana es perfectible. Y te puedo citar, el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez dice que desde el primero que era un opositor de aquella Constitución y que ahora evidentemente es uno de los que más ha trabajado con esta y en términos no sé si me entendiste, o sea que ha trabajado porque... Sí. Bueno, pero habría que sentarse a estudiar cuáles son los puntos que él refiere. Francisco, pero yo te voy a ya decir para algo. cerrar. Pero incluyendo algo, Francisco. Eso que dice Jonathan, o que puedes... Samuel, espérate. Perdón, eso que dice Jonathan y el mismo Cristóbal Rodríguez espérate, es una Samuel, realidad. Sí, Francisco sigue. Sí, miren, hay un punto que es importante resaltar. Esta Constitución, y la doctrina si lo han estudiado, apenas tiene 10 años o, 11 años de haber sido dictada y proclamada, ¿verdad? Sí. Las constituciones demandan un tiempo para su realización, es decir, las normas constitucionales no podemos pensar que automáticamente son dictadas, implementadas y proclamadas, van a lograr todo su cometido. Entonces, muchas disposiciones, incluso reservas de leyes que fija la propia Constitución, no han sido realizadas. No podemos pensar que todo lo que dice esta Constitución, que es la Constitución viviente, es distinta de la Constitución formal. Una cosa es lo que se vive, es decir, una cosa es la realidad que hemos logrado finalmente alcanzar y otra cosa es lo que está escrito. Muchas de las disposiciones de esa Constitución todavía no se han logrado. Entonces yo creo que pensar ya en modificar la Constitución porque una mayoría mecánica piense que puede, porque realmente sin un consenso no puede modificarla, creo que realmente es un exceso. Ahora, en cuanto a lo de Cristóbal Rodríguez, tendríamos que sentarnos a estudiar cada uno de los puntos que él dice que son imperfecciones de una Constitución que en Iberoamérica se reconoce como Iberoamérica, hablo de España, y Latinoamérica de habla castellana, se considera una de las más modernas. Julia, Julia tiene una pregunta. Francisco. No, yo no quería extenderme más, pero que tenía esa duda, Francisco, cuando hiciste tu comentario sobre esos temas de inviolabilidad y todo eso. Al fin y al cabo, para que el pueblo dominicano lo pueda entender, porque Jonathan y Samuel manejan un poco, por el que nos está escuchando, ¿qué es lo que está pasando con esta posible reforma constitucional? ¿Y cuál es el panorama para que la gente que nos escucha, el dominicano de a pie, lo entienda brevemente? Eso que resume el tema, Francisco, para ir cerrando. Sí. Bueno, a grandes rasgos lo que yo veo es lo siguiente. Una mayoría, un sector político entiende que debe imponer una agenda constitucional. Lamentablemente ese grupo no cuenta con los consensos necesarios y con los votos necesarios, valga la redundancia, para lograr imponer eso. Lamentablemente lograr esa reforma conllevaría se podría dividir en dos vertientes. Una, que por un lado se imponga mediante algunos mecanismos no muy democráticos, y otra, que se logre el consenso mediante acuerdos. Esos son los dos caminos mediante los cuales podría lograrse finalmente esa reforma constitucional. Bien, Francisco, darte las gracias y por siempre no estar dispuesto para hablar con nosotros. No, para mí un honor compartir con los tres. Bueno, y que tenga un feliz domingo. Gracias, un abrazo. Bye bye. Vamos a abrir los teléfonos. La pausa.